escuchan? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? Ok, nada, buenos días a todos. Gracias por estar aquí esta mañana. Mi nombre es Georgian Ríos. Soy miembro de la Junta de Directores de la Asociación de Industriales, así que estamos acá en nuestra sede. Además de eso, presido el Comité de Cannabis y Cáñamo de la Cámara de Comercio. Y estamos aquí en el día de hoy para continuar los esfuerzos de educación y orientación del proyecto de Héctor Ferrer Santiago. Se me olvidó el número, perdón, 1191. Es que tengo tantos proyectos en la mente que ya se me escapan, incluyendo los laborales esos que están de moda. Así que pues quiero también reconocer la presencia del presidente del Comité de Cannabis de la Asociación de Industriales, Alberto Burkhardt, que está sentado aquí al frente de nosotros. Y pues esperamos que podamos llevar información relevante e importante que ustedes puedan compartir con otros compañeros, ¿verdad? Y seguir difundiendo para que este proyecto pues pueda moverse hacia adelante. Voy a presentarles en breve a la directora ejecutiva de la Asociación de Industriales, la señora Yandia Pérez, para que les dé una breve bienvenida. Gracias, Georgian. Buenos días a todos y bienvenidos aquí a nuestra casa. Bien contenta de que podamos, ¿verdad?, haber hecho un equipo de trabajo para llevar a cabo esta actividad. Realmente para todos nuestros gremios, este es un mercado importante, ¿verdad? Y estamos pasando en un proceso de aprendizaje en Puerto Rico que yo creo que es bien importante que nos eduquemos y que estemos seguros, ¿verdad?, de que entendemos qué es lo que está pasando y las implicaciones que tiene esto, no solamente para los negocios, sino también para nuestros pacientes. Así que les agradezco muchísimo que estén con nosotros durante la mañana de hoy. Quiero reconocer durante el día de hoy a las mujeres, porque hoy es el Día de la Mujer, celebrándose globalmente. Y realmente muy orgullosos, ¿verdad?, de que haya coincidido este día, ¿verdad?, pero muy orgullosos del esfuerzo que se hace dentro de nuestra organización también en la Asociación de Industriales por asegurarnos, ¿verdad?, de que le damos herramientas y educamos a nuestras mujeres. Coincidentalmente, Georgian es la presidenta del capítulo de la mujer de la Asociación de Industriales y obviamente pues sus esfuerzos de continuar, ¿verdad?, creando foros para que nosotras las mujeres podamos tener herramientas que nos ayuden, ¿verdad?, a seguir desarrollándonos y definitivamente pues un sector importante, ¿verdad?, todos los sectores que nosotros atendemos y donde nosotras tengamos presencia. Adicional a eso, pues como ustedes saben, la Asociación de Industriales interviene en muchos de los sectores y el año pasado también, gracias al esfuerzo de Georgian y el presidente del comité, creamos ¿verdad?, el nuevo comité de todo lo que es el tema de cannabis, que es un comité nuevo para nosotros. Así que también estamos en un proceso de aprendizaje, una experiencia buenísima. Quiero realmente reconocer el esfuerzo de Estela dentro de la organización de nosotros, que es la que ha sido como intermediaria, ¿no?, y que nos ha ayudado en estos procesos y está de panelista durante el día de hoy. Y también reconocer a Ernesto Cabrera, quien es nuestro representante de servicio al socio, quien es el enlace que muchos de ustedes a lo mejor han estado trabajando y escuchando, porque él nos ayuda con todo lo que son los eventos, con este tipo de educación y programas que se hacen para nuestros socios. Y sé que algunos de ustedes por aquí están en inglés. Do you understand? Anyway, I'm going to say a few words for those are our guests here in English. And we want to welcome you guys for, being part of this, important event and initiative for Puerto Rico. So we're very happy that you're, part of this group. Some of them just became members of our association recently because it's important to include them in all the conversations, and to be able to participate in our market. So welcome, and I hope that you enjoy the presentation. And if, I don't know if it's going to be in Spanish only, so we can help you translate at some point. So you'll get the message. Anyway, thank you so much. Y realmente gracias a todos ustedes por estar con nosotros en la mañana de hoy. Así que le devuelvo la palabra a Georgian. Que la pasen bien. Gracias, Yandia, por esas palabras. Vamos a dar comienzo entonces con nuestro conversatorio. Nuestro moderador José Maldonado, que pues bien conocido como Mr. Crónicas, es el editor, ¿verdad?, de Crónicas y ha hecho un trabajo encomiable en presentar, ¿verdad?, en orientar a los pacientes y dar ese paso hacia adelante de educación, y pues queremos continuar con ese esfuerzo, ¿verdad? Así que les presento aquí a José Maldonado para que introduzca a nuestro panel.
¿Me oyen? ¿Se oye bien? Buenos días a todos, gracias por estar aquí, los que están en presencial y los que están a través del Zoom ahora mismo conectados. Mi nombre es José Maldonado, como dijo Georgian, soy el editor de la revista Crónica. La idea de convocarnos en el día de hoy aquí es continuar la conversación acerca de este proyecto que propone el uso regulado del cannabis para mayores de 21 años, una iniciativa que entendemos que en este momento es crucial para el futuro de esta industria del cannabis, por eso hemos llamado a este conversatorio el futuro del cannabis en Puerto Rico. Voy a hacer una breve introducción de lo que es la revista Crónicas y un poquito acerca de por qué estamos aquí en el día de hoy. La revista Crónicas ya es una publicación líder, pionera, que hace 4 años se estableció cuando, ¿verdad?, arrancó la industria en Puerto Rico, con la idea de que vimos esa necesidad de educar a los pacientes y a la misma industria sobre este mercado, ¿no?, nuevo básicamente para todo el mundo en esta isla. Tenemos una edición impresa y una edición digital, ya llevamos 23 ediciones y este año cumplimos nuestro 4.º año, como les decía. Estamos enfocados en la educación de salud, sobre todo en este mercado medicinal, y aún cuando se haga el uso regulado del cannabis, entendemos que vamos a seguir enfocados en la parte de salud con esas condiciones crónicas que se tratan con esta planta. Próximo slide. Quería traer un poco del panorama, ¿verdad? En el día de hoy nosotros hemos convocado aquí a las 4 organizaciones empresariales más importantes de Puerto Rico, incluyendo la industria del cannabis medicinal, Centro Unido de Detallistas, los industriales, la Cámara de Comercio, porque en mi experiencia como periodista, yo llevo cubriendo el área de negocio más de 20 años, hemos visto cómo las alianzas de estos sectores son los que han logrado legislación y cambios importantes a nivel de política pública para impulsar diversas organizaciones. Si hacemos todos separados cada uno, es más complicado. Si lo hacemos juntos, vamos a lograr grandes cosas. Y en esa línea, pues quería poner un panorama, ¿verdad?, de cómo es que está la cosa en este mercado a nivel global, porque aunque somos una isla, ¿verdad?, vamos a ver cómo podemos enfocar a Puerto Rico en convertirnos en un jugador a nivel global, ¿verdad? Y ahora mismo en Estados Unidos tenemos 37 estados donde ya el cannabis medicinal está aprobado, 18 donde el uso recreativo está aprobado también, y hay una serie de estados que están moviéndose rápidamente a entrar en ese mercado, uno de ellos siendo Nueva York, que ya tan pronto como el año próximo vamos a empezar a ver ese mercado abriéndose, un mercado bien cercano a Puerto Rico en términos de nuestras poblaciones, en términos de nuestra filosofía, así que yo creo que es un mercado bien importante a mirar, sobre todo en el caso de la legislación de Nueva York, que se ha enfocado y se ha basado mucho en la justicia social para todas esas personas que durante los últimos 50 años han sido perseguidos por una política de drogas que ha resultado ineficiente. Estamos hablando de una industria que emplea en Estados Unidos a 428.059 personas, generó el año pasado 25.000 millones de dólares, y esos 25.000 millones de dólares representan solamente una cuarta parte de todo el cannabis que se vende a nivel nacional. O sea, ya se imaginan el potencial mercado de crecimiento. El 2021, el año pasado, fue el 5.º año consecutivo en que el sector de cannabis en Estados Unidos registró un crecimiento de un 27%, o sea que estamos viendo unos crecimientos aceleradísimos a nivel nacional. Próximo slide. Todo esto enmarcado, ¿verdad? Esto es un mercado que, a pesar de ese crecimiento y todo lo que digan, pues todavía la legislación a nivel federal no está clara. Hay muchas áreas ¿verdad?, grises, y lo que está pasando últimamente es que, aunque cuando entró el nuevo gobierno el año pasado, en el 2020, se esperaba que se iba a agilizar mucho más todo este movimiento de la legislación, pues ha habido un poco de estancamiento. Sin embargo, el año pasado se radicaron más proyectos que nunca enfocados en el mercado del cannabis. El principal ahora mismo, y que con más potencial de aprobarse rápidamente, es el Safe Banking Act. El Safe Banking Act regularía lo que es la actividad financiera en el mercado bancario para este sector. En el caso de Puerto Rico, para los que no conozcan, básicamente este sector, hay una sola cooperativa, que es TUCOOP, que ha estado manejando todo este sector, y el área de las cooperativas es uno que se estaba impulsando para que se abra y permita, ¿verdad?, dentro de que ese dinero se quede en Puerto Rico y permita, ¿verdad?, crecer y desarrollar otros sectores. El próximo slide. A nivel internacional, cada vez son más los países que adoptan la legislación y regulaciones para el manejo interno y la exportación de productos de cannabis, siendo países como Costa Rica, tan reciente como la semana pasada. En Colombia ya están redactando una regulación bien abarcadora de lo que va a ser el movimiento de la exportación de cannabis y cáñamo desde Colombia, un país de nuevo cercano a nosotros, con costumbres y supuestamente, ¿verdad?, un país que ha tenido
tanto problema en términos de la regulación las sustancias ilegales, que se pueda mover y entienda las ventajas de moverse a una legalización del cannabis. En el caso del mercado a nivel mundial, para el año pasado se estimaba un crecimiento del 16% entre el 2021 y el 2028. En los próximos 7 años, en estos últimos próximos 7 años, el crecimiento va a ser de más de un 20% igual anualmente a nivel global. Y estamos hablando de un total de un mercado que está ahora mismo en 6.822 millones, estamos hablando de la parte legal, y se espera que alcance 53.883 millones para el 2030. O sea, en menos de 8 años vamos a tener un crecimiento anual de un 23% anualmente hasta llegar a esa cifra. De nuevo, eso representa una oportunidad enorme para un mercado como Puerto Rico, ¿verdad? Si podemos exportar no solamente cannabis, sino cáñamo, aunque eso también representa su reto, porque la importación de otros mercados a Puerto Rico va a tener otros retos que nos van a impactar. Próximo slide. Una de las cosas que quería traer, ¿verdad? Siendo la Asociación de Industriales y la Cámara de Comercio y el Centro Unido, que están, ¿verdad? Llevamos años y tenemos una expertise en Puerto Rico en el mercado farmacéutico, que entendamos que este mercado del cannabis va a ser complementario, va a ser una fuente de material y una fuente de nuevo crecimiento para la industria farmacéutica. La industria farmacéutica para el año 2021 se calculaba en 636 millones la cantidad de productos farmacéuticos a base de cannabis que se están vendiendo en el mercado. Se espera que alcance 11.243 millones para el 2030. Eso es un crecimiento de 37% entre el 2022 y el 2030. Tan reciente como en diciembre, ya compañías como Pfizer, hay un montón de movimientos, ¿verdad? Hemos visto como Israel, como mercado, ¿verdad? Enfocándose en la parte farmacéutica ha crecido. Compañías como Pfizer están entrando a este mercado y ahora mismo el líder a nivel mundial es Europa, pero Estados Unidos rápidamente está alcanzando y de nuevo, cómo nosotros podemos complementar la materia prima que estamos produciendo en nuestros cultivos y en nuestra manufactura, cómo se integra eso a una posible patentar, incluirla en nuestras universidades, desarrollar cosas exclusivas de Puerto Rico que tengan un valor a nivel mundial y que nos permitan generar un crecimiento en una industria que ya nosotros conocemos muy bien, que es la farmacéutica. Próximo slide. Esto me trae a lo que es el mercado de Puerto Rico. Antes de pasar con nuestro invitado, ¿verdad? Principal, vamos a hablar un poquito de lo que está pasando en Puerto Rico en los últimos 5 años desde que se aprobó el reglamento para el cannabis medicinal. El mercado ha tenido un crecimiento, tanto en ventas como en el número de pacientes, no necesariamente al nivel que se esperaba. Desde que comenzamos, yo diría, voy a redondearlo a 300,000 pacientes en total se han registrado, pero activamente ahora mismo estamos hablando entre 120 y 130,000 pacientes que están utilizando esa licencia que se generó. Si vemos la gráfica que puse ahí, eso es básicamente la línea amarilla, ¿verdad? Esas son las licencias de pacientes y en términos de las licencias del mercado como tal, la línea amarilla representan los doctores que estaban dando, ¿verdad? Las licencias que se le daban a los doctores, miren cómo eso bajó. Ahora se abrió para que no tengan que pagar, pero todavía entiendo que, ¿verdad? Eso va más lento de lo que se esperaba. La línea gris son los dispensarios, la cantidad de dispensarios que abrieron en Puerto Rico, que ya estamos hablando de casi 300, por lo menos licencias otorgadas, operando entiendo que estamos como en 250, 260. Y esos dispensarios sirven mayormente a pacientes que sufren de dolor crónico, ansiedad e insomnio. Mientras ha mermado ese número de pacientes, ¿verdad? Y de número de doctores, ese número de dispensarios que ha crecido es lo que representa un reto muy grande ahora mismo en la industria, es la preocupación mayor, ¿verdad? Que impulsa bastante este proyecto que trae el legislador Ferrer para abrir esa infraestructura que ya tenemos a un mercado adicional de uso adulto, ¿verdad? Que cualquier persona mayor de 21 años pueda tener acceso a comprar cannabis en estos lugares ya establecidos. Próximo slide. De nuevo, oportunidades para Puerto Rico y con esto termino para pasar con Héctor. Básicamente lo que les acabo de comentar, utilizar esa infraestructura que ya hemos establecido con éxito para el cannabis medicinal y esa regulación que ya está establecida, ¿verdad? Meaning los laboratorios, la calidad de productos, toda la infraestructura ya establecida que se mueva, ¿verdad? Para no solo el uso adulto, sino también Puerto Rico tiene una gran oportunidad en términos turísticos. Somos un lugar que somos de los destinos más deseados para venir. No hay razón por la cual el cannabis no sea parte, ¿verdad? de nuestra oferta, tanto en el Caribe como para Latinoamérica, para las personas que son, ¿verdad? Amantes del cannabis.
La experiencia en la manufactura de nuevo, de farmacéuticos nos abre una oportunidad y lo hemos visto de nuevo. Es impresionante. Yo cada vez que voy a todos estos, ¿verdad? Hacemos las entrevistas. El otro día estuve visitando a alguien que está, una manufacturera que está operando donde era la Pfizer en Barceloneta. Y ahí están abriendo otros espacios. Vemos lo que está pasando en Humacao. Vemos todos estos espacios que se abandonaron luego de la salida de las farmacéuticas. El único mercado que yo estoy viendo que lo está ocupando a un nivel como se podría justificarse mantener esos lugares es el cannabis. El cannabis medicinal, manufactura y cultivo están ocupando esos espacios que abandonaron las farmacéuticas. Y eso nos da una oportunidad también en términos de datos. Yo estuve tratando de conseguir datos, cuántos pies cuadrados estamos ocupando, cuántos pies cuadrados estarían disponibles. No tuve mucha suerte consiguiendo el dato. Esa es una variedad de oportunidad que de nuevo, en esta conversación, nosotros somos, ¿verdad? Aquí son organizaciones empresariales, están acostumbrados a los datos, les gusta hablar de verdad, con cifras específicas. Es importante que empecemos a rescatar esos datos y tengamos una base sólida cuando vayamos a cabildear y cuando vayamos a pedir, ¿verdad?, que se abra este mercado. Y finalmente, el mercado del cáñamo, aquí tenemos algunos compañeros de la industria del cáñamo también. A nivel nacional, en algunos mercados se ha visto como una rivalidad entre el cannabis y el cáñamo. Yo creo que son complementarios. Hay mucho, ¿verdad? En el caso de Puerto Rico, sobre todo lo que estamos viendo ahora con la guerra, muchos productos que tenemos que ver, de nuevo, dentro de industriales, Cámara de Comercio, cómo podemos desarrollar industrias nativas usando el cáñamo como materia prima para desarrollar productos alimentarios, por ejemplo, incluso sustitución de lo que viene ahora con el trigo, los granos. Cómo podemos usar esa semilla de cáñamo, por ejemplo, para producir alimento animal, para hacer alimento humano. Cómo podemos usar, de nuevo, hay un montón de fábricas aquí que se quedaron inactivas. Cómo podemos volver a activar eso para hacer productos a base de cáñamo. Y nada, con eso los dejo. Voy a pasar, les presento entonces a Héctor, al representante Héctor Ferrer Santiago, quien nos va a hablar un poco más en detalle sobre su propuesta de proyecto 1191 para regular, para permitir el uso adulto de cannabis para mayores de 21 años. Gracias, José. Gracias, Héctor. Y buenos días a todos. Primero que todo, felicitar a todas las mujeres. Yo sé que las felicitaciones no bastan, sino que hay que continuar en la lucha por la igualdad y la equidad en las oportunidades y los derechos. Habiendo dicho eso, voy a comenzar con la situación actual que vive Puerto Rico. Pues, como ustedes saben, el Código Penal de Puerto Rico, en su artículo 404 y sus incisos, pues recoge la política pública de criminalizar la posesión del cannabis. Cuando miramos las penas, pues es sorprendente. La pena, cuando te encuentras culpable, puede estar desde 3 años de reclusión hasta 5 años con agravante, y si eres reincidente, de 6 a 10 años. Y para que sepan, un preso nos cuesta $41,000 anuales. Así que por una sentencia mínima, por la posesión del cannabis, estaríamos gastando alrededor de $120,000 por una persona solamente, mientras que la guerra contra las drogas, la fracasada guerra contra las drogas, para el 2012 se entendía que Puerto Rico había gastado alrededor de $5,000 millones. Algo bien interesante de la sustancia del cannabis y las estadísticas es que, según la CDC, alrededor de 480,000 personas mueren en los Estados Unidos anualmente por la utilización del cigarrillo, mientras que 2.200 personas mueren por intoxicación con alcohol. Pero cuando miramos las estadísticas del cannabis, según la CDC, ocurren 0 muertes por intoxicación por la utilización del cannabis. Incluso, vamos más allá, según la National Institute of Drug Addiction de los Estados Unidos, la famosa NIDA, nos dice que 33 de cada 100 personas que utilizan la nicotina crean una dependencia. 27 de cada 100 personas que utilizan los narcóticos, las famosas Percocet, crean una dependencia. 22 de cada 100 personas que utilizan las benzodiazepinas, las famosas Xanax, las Valium, las Ambien, aquellos medicamentos que son utilizados para controlar la ansiedad y los problemas de sueño, crean 22, de cada 22 personas que lo utilizan, crean una dependencia. Mientras que el alcohol, que todos estamos acostumbrados a consumir, ¿verdad? 15 de cada 100 personas crean una dependencia o una adicción. Sin embargo, cuando miramos el tema del cannabis, vemos que hay una hipocresía, una sustancia ilegal, pero cuando la compara con esas sustancias legales, solamente 8 de cada 10 personas que lo utilizan pueden crear una dependencia. Pero voy más allá. La dependencia en esta sustancia no es psicológica, no es física. O sea, que cuando la persona
está enfrentando el famoso withdrawal. Cuando lo comparas con las otras sustancias, te das cuenta que es muy distinto el withdrawal porque es uno psicológico. No vas a tener fiebre, no vas a tener vómitos y no vas a sufrir las consecuencias que te hacen sufrir las otras sustancias controladas. El cannabis en los Estados Unidos, ya José habló de esto, de cómo hay 18 estados que han legalizado, pero muy interesante es que los territorios americanos, ya 2 de ellos, que son las Islas Guam y las Islas Marianas, han creado su programa de legalización, mientras que las Islas Vírgenes en estos momentos se encuentran redactando, y Puerto Rico, pues, tenemos nuestro programa medicinal y ya estamos comenzando la discusión sobre el tema de la legalización. A mí me gusta llamarle el programa de uso adulto controlado para mayores de 21 años de edad. Y en América Latina, Puerto Rico siempre ha querido ser la puerta del mundo hacia América Latina. Bueno, pues si queremos ser la puerta al mundo de América Latina, pues tenemos que avanzar un poquito porque nos estamos quedando atrás. Como ven, ya México y Uruguay han legalizado el cannabis, mientras que Colombia se encuentra en la etapa de redacción de la propuesta para llevarla a legalizarla, ¿verdad? Pero ya vemos que Argentina, Jamaica, Paraguay, Chile, Ecuador, Panamá, Perú cuentan con un programa de cannabis medicinal. Así que si queremos ser la puerta al mundo de América Latina, pues tenemos que ponernos los zapatos, enrollarnos las mangas y comenzar a través. Es bien importante recalcar que el cannabis no supone efectos perjudiciales para la salud. La importancia de todo tipo de regulación tiene que ir dirigida a controlar las cantidades y el THC. El THC es la sustancia psicoactiva del cannabis, la cual puede producir algún tipo de efecto perjudicial. Por eso es la importancia de tener un control del THC, y esto los médicos pues pueden discutirlo a cabalidad. El cannabis no supone una sobrecarga o gasto adicional para la sociedad. Hay que destacar que la legalización del cannabis recaudaría más dinero para el gobierno, que pueden ser destinados a las áreas que lo ameritan. Y de otra manera, pues busca desaparecer el mercado ilegal. Pero para desaparecer el mercado ilegal tiene que ser un mercado competitivo. Se tiene que hacer un análisis para que los precios que el gobierno busque establecer mediante los impuestos, pues se tiene que hacer un análisis para que sea lo suficientemente competitivo. El nuevo enfoque y las prioridades del proyecto 1191. Solamente va a estar disponible el cannabis para mayores de 21 años de edad. Vamos a tratar las personas que son intervenidas por la policía como un posible paciente y no un criminal. El producto estará regulado bajo los mismos estándares de calidad que el cannabis medicinal. Vamos a proteger y establecer mayores protecciones para nuestros menores. Estamos fortaleciendo la Junta Reglamentadora del Cannabis. Vamos a propiciar la intervención temprana con las personas que puedan tener alguna dependencia al cannabis para que se puedan rehabilitar, y vamos a estar ahorrando dinero y recursos para el Estado porque, como le mencioné, un preso sentenciado por la posesión del cannabis nos cuesta $41,000 anuales. Eso sin contar el costo de la intervención de la policía y el proceso criminal que enfrentan estas personas. Estamos prohibiendo y dejando la prohibición de fumar el cannabis, al igual que solamente se va a poder consumir el producto en los hogares o en lugares privados con la autorización del dueño. La venta es exclusivamente en los dispensarios de cannabis, mientras que estamos descriminalizando la posesión del cannabis hasta 28 gramos, valga la redundancia, de cannabis, la famosa flor, 8 gramos de THC en los concentrados, que vienen siendo los aceites, 800 miligramos de THC en los comestibles, que vienen siendo los famosos gummies. La persona que sea intervenida por la policía de Puerto Rico y no tenga en su posesión los empaques establecidos por la Junta Reglamentadora va a ser multada con $500 y va a ser referida a AMSCA para que se le haga una evaluación y pueda establecer si hay una dependencia o no, para que si está dependiente de la sustancia que es peligrosa porque se compró en el punto y no cuenta con los controles de calidad del producto que tienen los dispensarios, pues pueda ser intervenida tempranamente y pueda rehabilitarse.
Según un estudio económico del Marijuana Policy Group en alrededor del 2018, ellos establecen que la creación del programa de uso adulto controlado establecía un mercado de 512 millones de dólares en su primer año, mientras que crecería exponencialmente hasta 712 millones en su quinto año. Hay que aclarar que en términos de nuevos ingresos, o sea, por la contribución especial que se estaría estableciendo, se estarían recaudando alrededor de 80 a 100 millones de dólares en el primer año, mientras que podría generar 10,000 nuevos empleos de forma directa e indirecta. En el proyecto de la Cámara 1191 se estableció una contribución especial del 20% al producto que no va a tener el IBU. Los municipios podrán establecer o le damos la autoridad de establecer mediante ordenanzas municipales hasta el 1% del volumen de negocios atribuido a la industria o a los negocios de cannabis, y creamos el Fondo de Impacto Social e Investigación del Cannabis. Este asunto para mí es primordial y es donde verdaderamente le estamos haciendo justicia a la gente y al gobierno, porque vamos a destinar los recursos que se están adquiriendo mediante la venta del cannabis a un 40% a la Universidad de Puerto Rico, un 20% al sistema de retiro del gobierno y de los maestros, un 6% para la policía, 4% para el Instituto de Ciencias Forenses, 10% para AMSCA, 2% para la Comisión de Seguridad en el Tránsito para que pueda educar a los puertorriqueños sobre este tema, 10% para las amas de llaves y cuidadores de edad avanzada. Eso es algo que en mi oficina yo recibo cientos de llamadas semanalmente por puertorriqueños que están buscando quién pueda cuidarlos o quién pueda atender sus necesidades en sus casas. Máxime cuando la demografía de Puerto Rico, mientras los años vayan pasando, nuestra demografía pues va a ir cambiando y se va a ir moviendo hacia una sociedad más vieja, ¿verdad? Con más años de edad, mientras que estamos destinando 5% a la Junta Reglamentadora del Cannabis y 3% para inspectores certificados, porque actualmente, como ustedes saben, los inspectores de la Junta Reglamentadora del Cannabis están contratados, son por manpower, así que necesitamos que la propia Junta Reglamentadora del Cannabis tenga sus inspectores a tiempo completo. Protecciones. Esto es un tema bien importante y para que usted tenga conocimiento. Colorado, que fue de los primeros estados en legalizar, o el primero, debo decir, no le dio las protecciones a los usuarios del cannabis en el empleo. Puerto Rico, con este proyecto, y ahora es que se está discutiendo, de hecho, ahora es que van a presentar legislación para darle protección, pues Puerto Rico ya en 2021 le dio las protecciones a los pacientes de cannabis medicinal. Nosotros, en este proyecto, extendemos esta protección laboral a los usuarios de cannabis del programa de uso adulto controlado. Claro, hay excepciones a cierto trabajo. Y de la misma manera buscamos proteger a nuestros menores para disminuir el alcance que estos tengan a los productos del cannabis, de la forma en que estamos reglamentando los empaques del cannabis. Tienen que ser a prueba de niños, no pueden contener ni colores ni imágenes llamativas, e incluso se está estableciendo que la Junta Reglamentadora del Cannabis tiene que preaprobar los empaques para asegurarse de que estos cumplan con todos los estándares que la ley establece. Incluso si una persona le provee cannabis a un menor de edad, estaría cometiendo un agravante y un delito. Así que, habiendo presentado parte del proyecto, José, te devuelvo el micrófono. Gracias por esa presentación, representante. Lo que vamos a hacer ahora, les voy a presentar a nuestros panelistas, y lo que vamos a hacer en un formato, lo que queremos hacer es, tenemos una serie de preguntas que vamos a compartir con el representante, pero estamos abiertos también a través del Zoom, las personas que quieran enviar sus preguntas, y luego vamos a estar abriendo preguntas del público aquí también. Voy a empezar por presentar, en representación del Centro Unido de Detallistas, a Edna Díaz, quien también es la propietaria del dispensario Yes I Can en Levittown.
una, ¿verdad?, que ha tenido desde que empezó el programa ya ha estado trabajando con pacientes y tiene mucho conocimiento de cómo ha evolucionado este programa. De igual manera, el licenciado José Alexis Rivera, quien estuvo con ese primer dispensario en Barceloneta, que fue THC, y él está aquí en representación de MICAM. MICAM es los miembros de la industria de cannabis medicinal y es la agrupación que creo que ya tienen como unos 70 socios. ¿Cuántos socios son? Como unos 70 socios aproximadamente de todos los sectores de la industria que representan al sector. Tenemos al representante y luego tenemos a la licenciada Estela Molina, quien representa a la Asociación de Industriales. Aquí tenemos a Alberto también en representación de los industriales. Y finalmente Teresita Santiago, quien está aquí de parte del Comité de Cáñamo y Cannabis de la Cámara de Comercio de Puerto Rico. Le damos la bienvenida a todos y gracias por haber aceptado la invitación, por estar aquí en el día de hoy. Lo que vamos a hacer es una serie de, ¿verdad? Hemos dividido como en 3 segmentos las preguntas que nos tenía el panel. Primero sobre la legislación en particular, luego hablemos de cómo vamos a hacer que esta legislación se apruebe y finalmente hablar un poco, que es una pregunta que ha surgido, sobre la publicidad y comunicaciones, si de aprobarse el proyecto, cómo se vería ese segmento. Así que vamos a empezar con la pregunta más, ¿verdad? Ya usted presentó básicamente un resumen, pero en primer lugar esta pregunta nos la hacía Teresita. ¿Cuál es el beneficio de despenalizar la marihuana para Puerto Rico? Bueno, tiene un sinnúmero de beneficios. En primer lugar, estamos insertándonos en la corriente mundial de la legalización, en donde las estadísticas y los estudios científicos demuestran, uno, que produce ahorros para el gobierno mediante, ¿verdad? Porque estás moviendo de un sistema criminalista a un sistema salubrista. Número 2, estás produciendo desarrollo económico para el país. Y número 3, con los ingresos que estás atrayendo al fisco gubernamental, puedes destinarlos a aquellas necesidades que Puerto Rico a las necesidades de los puertorriqueños. Y eso es lo que busca el proyecto 1191. Perfecto. Desde el punto de vista de algunos de los panelistas que quiera abundar en términos de lo que entienden que este proyecto traería para la industria y para Puerto Rico. Pero estamos hablando de la despenalización, ¿no? La descriminalización. Pues miren, es bien importante que todo el mundo entienda que esto es una medida de justicia social que en algunos estados de los Estados Unidos esta discusión se tuvo hace más de 30 años. En Puerto Rico todavía penalizamos, como dice muy bien el representante, con 3 años de prisión a una persona por el mero consumo, la posesión simple de cannabis. En ese sentido, pues este proyecto es oportuno, pero no solamente es oportuno en reconocer lo terrible que hemos hecho como estados a la hora de criminalizar a una persona por tener el consumo de una planta que reconocemos tantas propiedades medicinales, ¿no? Es a la misma vez proveerle a estas personas que ya existen, porque obviamente todos sabemos que la prohibición o la penalización o la criminalización del cannabis no ha evitado que la gente consuma cannabis. Y de hecho, desde que se prohibieron las sustancias controladas, y esto ha sido a nivel histórico en Puerto Rico y en el mundo, se ha triplicado el consumo de esta sustancia prohibida. Así que en ese sentido, este proyecto no solo reconoce la importancia de cambiar el enfoque punitivo del Estado por un enfoque salubrista, sino que a la misma vez le brinda la oportunidad a estas personas que ya toman la decisión de consumir del cannabis, de tener un lugar legal, con controles de calidad y seguro para poder comprar su medicamento, y simultáneamente el Estado recibe un ingreso por esto y sacamos ese dinero del mercado clandestino. Así que básicamente yo creo que es una de las virtudes más grandes que tiene este proyecto. Y obviamente es retroactivo. O sea, una de las cosas del proyecto también es incluir a aquellas personas que han sido agravadas por la ley de sustancias controladas, pues le permite limpiar su expediente para obviamente que tengan oportunidades y pueda echar a su familia hacia adelante. Así que, Teresita, ¿tú quieres añadir algo de la experiencia que tú has tenido también con los diferentes estados? ¿Qué tú has visto de lo que en términos generales de lo que ves de la legislación? ¿Qué beneficios tú le ves que puede traer? Buenos días a todos. Aparte del beneficio económico, yo creo que empieza a desmitizar todo aquello que siempre se ha dicho del cannabis, y se comienza a ver esa parte, ese beneficio clínico, y yo creo que para mí ha sido bien notable cómo la industria empieza a reemplazar con terapia alterna la medicina tradicional. Personas que antes tenían 14 medicamentos para tratar distintas condiciones, utilizan el cannabis por una condición y
se reduce, ¿verdad?, la cantidad de medicamentos que pueden estar o pudiesen estar tomando de las farmacias. Así que yo creo que dentro de todo lo que he visto en los estados, esos son los números y la tendencia que más me ha impresionado y que he visto que es un beneficio. Yo quisiera añadir y rápido, hacer la distinción, porque se habla mucho en Puerto Rico de la despenalización, la decriminalización y la legalización. Y veo que hay un problema, incluso que el gobernador de Puerto Rico confunde estos términos y la postura del gobierno preocupa en el sentido de que si despenalizamos, que es cuando el gobierno quita las penas, en este caso de la posesión del cannabis, está diciendo que las personas están que pueden acudir a los puntos de droga a comprar un producto que es peligroso, que puede hacerle daño a la salud, mientras que si legalizas y descriminalizas, le estás diciendo al pueblo de Puerto Rico que tiene acceso a un producto de calidad, a un producto que tiene unos estándares que se le hacen de 5 a 9 pruebas de laboratorio y que no tiene un perjuicio, no causa un perjuicio a la salud de los puertorriqueños, mientras que la despenalización sí podría causar un problema grave en la salud pública de Puerto Rico. Así que es importante que la gente entienda estos tres términos que van de la mano muchas veces, pero no todas las veces son de beneficio para el país. Esto nos lleva a otra pregunta que nos hacíamos. El proyecto no contempló el autocultivo y mucha gente en Puerto Rico, ¿verdad? Muchas de las cosas que nosotros publicamos en la revista siempre, ¿verdad? Hay un interés grande porque en otros países sí se ha permitido un mínimo de autocultivo. ¿Cuál fue el pensamiento, ¿verdad?, detrás de no necesariamente incluir autocultivo en esta etapa del proyecto? Sencillo, los votos. Si queremos que una legislación sobre la creación de un mercado de uso adulto controlado para mayores de 21 años pueda lograr la aprobación, lamentablemente, y lo digo desde el corazón, no puede tener autocultivo. Es como está redactado el proyecto y hay que dar una lucha grande para lograr su aprobación. Hay cosas que a lo mejor como persona y como individuo yo creo, pero para que la legislación pase, tiene que ser una de consenso. Tiene que ser una de diálogo y yo estoy seguro que el proyecto de la manera tal y como está redactado puede lograr los votos para su aprobación. ¿Algo que quiera añadir en el panel alguien acerca de ese tema? Tere. Entiendo la parte yo también tenía esa pregunta, entiendo la parte de cómo está redactado. Espero que en un futuro podamos poco a poco ir modificando y que el proyecto vaya evolucionando. Nosotros tenemos una isla vecina a 65 millas que es San Tomás y ya están en la parte de autocultivo. Así que yo espero que nosotros, luego de que el proyecto se pueda aprobar, evolucione y podamos ir también en esa dirección. Gracias. Yo no tengo duda que una vez se apruebe este proyecto, la industria y el mercado siga evolucionando. Incluso yo siempre he dicho de que si se aprueba este proyecto, yo inmediatamente estaría presentando legislación para que el impuesto de ventas en el cannabis medicinal vaya bajando progresivamente. O sea, el medicamento del cannabis o el cannabis medicinal es el único medicamento en Puerto Rico que paga impuestos. Así que de manera progresiva de lograr que pase este proyecto, pues inmediatamente hay que sustituir la nueva contribución especial del 20%, tiene que venir a sustituir también de manera progresiva el impuesto de IBU en el cannabis medicinal, que no se hace en este proyecto porque si nosotros le quitamos dineros a las arcas gubernamentales, produce menos dinero para el gobierno, así que automáticamente la Junta de Control Fiscal puede intervenir. Aprovechemos este momento, Luso, para una pregunta de seguimiento en ese sentido. Para que usted aproveche y aclare, ¿cómo va a funcionar esa interacción en los dispensarios de lo que es la parte medicinal con la parte de uso adulto? Bueno, en términos cómo van a interaccionar, el producto que se va a estar vendiendo en ambos programas es totalmente medicinal, va a tener los estándares del medicinal. Lo que se va a hacer es adaptar el sistema de BioTrack y de ventas de los dispensarios para que pueda dividir los productos en términos del consumidor. No así del producto. En términos del consumidor, pues, al igual que se han hecho en otros estados, se añade una parte nueva a este sistema y
literalmente. Yo creo que José puede explicar más fácil esa parte. Sí, como ustedes saben, como todos sabemos, el programa de cannabis medicinal es uno de los programas más regulados que existe en los programas medicinales a nivel de los estados. Y obviamente, uno de los requisitos principales de este programa es que existe un traqueo, lo que llamamos from seed to sale, desde la semilla, perdónenme, de la semilla hasta la venta. Esto quiere decir que cada uno de los centros, de los establecimientos autorizados, entiéndase cultivo, manufactura, laboratorio, dispensario, tienen un programa diseñado que está conectado al Estado. Y este programa rastrea el producto desde que sale de la semilla hasta que llega al consumidor. Que en este caso lo que se haría básicamente, el sistema divide lo que es el programa medicinal y lo que viene siendo el programa de uso adulto. Una persona que va a un dispensario de cannabis medicinal bajo la licencia de uso adulto, pues con su identificación de 21 años o más puede entrar al mismo dispensario, se va a registrar en el programa, pero no se registra bajo los parámetros medicinales. Se registra bajo los parámetros de uso adulto y obviamente esta persona va a entrar al área de dispensación y va a poder comprar lo que establece la ley, las cantidades que establece la ley dentro de los parámetros establecidos por la reglamentación para propósitos del uso adulto, pero cada transacción va a estar documentada y registrada y accesible para el Estado. Así que obviamente el Estado al final va a terminar sabiendo quién fue la persona que finalmente terminó con el producto medicinal en la mano, independientemente sea un paciente certificado o un uso adulto controlado. Y esa parte específicamente, yo sé que a mucha gente le puede causar preocupación porque ya las he escuchado, pero la manera de registro es la única manera que el Estado y a la persona se le puede garantizar el que no exista un discrimen en empleo, el que la policía cuando intervenga podamos asegurar que el producto se compró en el dispensario y es a favor del consumidor, no en contra del consumidor esta protección y este registro que se está haciendo. Esto nos lleva a una pregunta que tenía Edna, si la quieres hacer directamente. Pero sobre la de la licencia para el programa de uso controlado, adicional a la licencia que ustedes ya pagan. Actualmente es bien sencillo uno, ¿verdad?, hacerse paciente de cannabis medicinal. Incluso es fácil, es accesible, tanto lo puedes hacer en un dispensario, lo puedes hacer online y han bajado muchísimo los costos, inclusive hacen ferias que son gratuitas. No obstante, no hemos visto un aumento en la cantidad de pacientes. Entonces, me parece a mí que su proyecto va a ayudar, ¿verdad? Pretende poder ayudar con esa apertura, ¿verdad?, que otras personas que no necesariamente sean pacientes, ¿verdad?, de cannabis medicinal puedan usarlo a través del programa de uso adulto. No obstante, tenemos que reconocer que hay personas que por otras razones prefieren adquirir cannabis fuera de, ¿verdad?, no a través de un dispensario. Algunas no quieren que se le que lo vean y que le reconozcan como que es paciente de cannabis. Otras, pues, tienen una persona que se lo lleva a la casa, a algún punto medio, al trabajo. Otra porque simplemente dice, lo consigo más barato, no me cobran IBU. Otras tienen amistades o alguien que dice que llevan años comprándole y que es de buena calidad y que es artesanal. O sea, hay un sinnúmero de razones que, ¿verdad?, que las personas, especialmente aquellas personas que hemos estado como yo en un counter de dispensario, pues hemos escuchado. Mi pregunta es si, aparte del turismo médico que sabemos, el turismo que se va a beneficiar y que generalmente van a ir a visitar este dispensario que estén generalmente en el área turística, ¿verdad?, San Juan, Condado, Isla Verde, si se ha realizado algún estudio o comparable estadística para precisar qué cantidad de consumidores locales pudieran estar haciendo uso del programa de uso adulto controlado. Bueno, si el proyecto está basado en un estudio económico de que va a generar 80 a 100 millones de dólares, con una contribución especial del 15, de 20%, ese estudio se hizo con el 15%, son bastantes personas que van a estar participando del programa de uso adulto, pero con entera certeza yo no te puedo dar la cifra. Lo que sí te puedo decir es que aquellas personas que estén interesadas en tener las protecciones de empleo, protecciones de discrimen, uno, en empleo, dos, de seguridad, de no tener que acudir al punto para comprar, pero ir a un lugar seguro, pues van a estar interesadas
en ir a comprar el cannabis en el programa de uso adulto controlado, pero eso también depende de los productos que la misma industria del cannabis esté ofreciendo. Porque si a la persona le gusta más el que está comprando en el mercado negro porque la industria no se ha desarrollado lo suficiente para dar un producto de calidad, que yo sé que lo tienen, pues eso es base, eso es algo, es un issue económico de oferta y demanda, o sea, no hay manera de yo decirte a cierta cuántas personas van a estar participando del programa de uso adulto controlado. Yo iba a decir que obviamente esta preocupación pues también la teníamos muchos miembros de la industria. Un grupo de amigos de la industria de cannabis medicinal han comisionado ya formalmente un estudio para poder saber a nivel interno con economistas locales, ¿verdad? Un estudio abarcador que puede identificar cuál es el impacto económico, además de las estadísticas que ya hemos conseguido. Hay un estudio publicado, me parece que es 2018-2019, del Marijuana Policy Group, que habla del impacto económico directo que tendría este programa de la legalización. Pero a la misma vez también abre la apertura para que personas, por ejemplo, una persona que sale de una operación, que no es un paciente de cannabis medicinal certificado, porque obviamente esto es una condición temporera, pues tenga la oportunidad de poder tratar, por ejemplo, los dolores que provocan o la recuperación de esta operación a través del programa de uso adulto. Igual que una persona que se lesiona, por ejemplo, haciendo ejercicios en el gimnasio, o una persona que tenga una jaqueca, una migraña de estas temporeras, que no son migrañas consistentes, tiene la oportunidad también de conocer cómo el cannabis medicinal podría ayudarlo desde una perspectiva de uso adulto controlado, y si entiende que obviamente esto es algo beneficioso para su salud, pues entonces podría pasar el programa de uso medicinal siguiendo los protocolos. Así que yo creo que la apertura es significativa. Yo he visto que sí, como que han hecho algún tipo de estudio con relación a los recaudos del gobierno, pero pues yo creo que nosotros como empresarios, ¿verdad? Pues como dueños de dispensarios, pues nos interesa ver ese punto, ¿verdad? Porque si nosotros tenemos que evaluar los costos, ¿verdad? Los aranceles, ciertas cosas que tenemos que, ciertas cargas que lleva el proyecto, ¿verdad? Pues tenemos que ver también si vale la pena ese arancel y qué cantidad de pacientes o qué volumen de pacientes son las expectativas para nosotros poder hacer ese análisis bien Puedo estudiado. coincidir en bastantes cosas, pero el gobierno no está entrando al mercado de sembrar el cannabis, no está entrando al mercado de la manufactura del cannabis, ni va a entrar en el mercado de la venta del cannabis. Así que la industria le toca realizar el esfuerzo y los estudios que entienda que sea pertinente, y la decisión de adquirir o no la licencia para el programa de uso adulto tiene que ser basado en el mercado que cada dispensario pueda tener, pero el gobierno, yo soy fiel creyente que el gobierno tampoco puede estar intercediendo en todos los aspectos de la economía. Pero en realidad que el proyecto sí establece una licencia adicional a la que ya de $20,000, más $20,000 que se paga por cannabis medicinal. Se le baja a la de cannabis medicinal. ¿Se le baja cuánto? Se le baja $5,000 a la licencia de cannabis medicinal. Sigue siendo bastante alto cuando lo comparamos con alcohol o cigarrillo. Para efectos de lo que le cuesta a una persona, a un negocio, ¿verdad? Operar eso es bastante alto. Y ha sido una preocupación, ¿verdad?, que los miembros de la industria nos han expresado. Pero el alcohol y el cigarrillo no tienen el problema que tiene el cannabis actualmente, que hay una falta de educación sobre el tema, en donde las personas todavía piensan que el cannabis es más dañino que el alcohol, que es más dañino que el cigarrillo, y es un asunto que como industria se tiene que atender. Yo exhorto a toda la industria el que comience un proceso de educación formal, un proceso de ir a los medios, de buscar los médicos que se encuentran en la industria, de sacarlos, de llevarlos a los medios de comunicación para que expresen los beneficios que tiene esta industria. Inclusive los aranceles, cuando uno lo compara con los estados, yo estoy seguro que están compitiendo bastante. No lo sacamos de la manga. Eso literalmente nosotros nos dimos a la tarea de estudiar las 18 jurisdicciones que han legalizado el cannabis con los territorios americanos que lo han legalizado, y entendimos que eran los números adecuados. Eso no significa que está escrito en un papel de piedra que no se puede cambiar. Para eso existen el proceso legislativo y las vistas públicas, que yo estoy seguro que muchos de ustedes van a estar participando, y si no lo están considerando, los exhorto a que participen mediante ponencias a la Comisión de los Jurídicos, y no importa si su posición es a favor o en contra del proyecto, lo importante es que participen, de su opinión
y busquen la manera de cómo mejorar el proyecto. Mientras más participantes hayan en esta discusión, yo estoy seguro que a fin de cuentas vamos a tener un mejor proyecto, y eso es lo más importante de todo, que cuando culmine el proceso legislativo, el proyecto de la Cámara 1191 sea mejor de lo que está hoy día, como tal y como cual está presentado. En esa línea, el dinero que recaude este proyecto de uso adulto, otra de las preguntas que nos hacíamos, en este caso venía de MICAM, ¿cómo nos aseguramos que ese Canatax, como se ha llamado, llegue a, ¿verdad?, a todas esos porcentajes que usted decía, a esas personas a las que se le asignó, y no termine cayendo en un fondo general yendo para los bonistas? Y le añado que, ¿verdad?, de nuevo, en esa misma línea con lo de los aranceles que pagan los dispensarios, el proyecto establece un mínimo de, creo que son 6 meses, que protege esas licencias que ya están establecidas. ¿Cómo vamos a asegurarnos que esos negocios que ya hicieron la inversión, que se han comido el hueso en este tiempo, pues puedan verdaderamente mantener esa infraestructura, que es la que estamos contando con ella para poder manejar esto, y no simplemente abrir licencia al primero que nos dé 20,000 pesos? Son dos preguntas. La primera, ¿cómo nos vamos a asegurar de que ese dinero no vaya al Fondo General y sea utilizado para pagar la deuda de Puerto Rico que se reestructuró hace poco? Pues sencillo, se creó un fondo especial para que el secretario de Hacienda pueda distribuir esos fondos conforme a la ley. En segunda parte, habló sobre los primeros 6 meses o el famoso Grandfather Clause. Pues eso no hay manera de ir sobre ello. Si la ley, de aprobarse como está, establece que hay un Grandfather Clause, la Junta Reglamentadora del Cannabis no puede otorgarle licencias para el uso adulto controlado a dispensarios que no estén autorizados o no tengan la licencia en ese momento. Solamente es para aquellos dispensarios que estén en fiel cumplimiento con los estándares. ¿Tú vas a decir algo? Sí, representante, nosotros actualmente estamos, los dispensarios, ¿verdad? Puedo hablar por dispensarios porque no tengo cultivo ni manufactura, pero pienso que debe ser general. Estamos experimentando una disminución de un 40 a 60%, ¿verdad?, en las ventas, y pues gran parte de eso es, ¿verdad?, el problema que hemos tenido con el crecimiento desmedido y desorganizado de la industria. El reglamento 9038, en el capítulo 8, artículo 42, le otorga un término a la Junta Reglamentadora del Cannabis Medicinal para que informe, ¿verdad?, cuando data que se puede utilizar para poder determinar si el crecimiento de la industria ha sido el adecuado y si es, ¿verdad?, proporcionado, balanceado. Eso pues nunca lo hemos visto. Aunque lo dice la ley, pues nunca se ha visto. Por otro lado, pues entendemos que su proyecto definitivamente pues nos entusiasma el pensar de que debe traer algo más de consumidores, ¿verdad?, de clientes para nosotros. Pero pues por otro lado nos preocupa la cantidad de cargas que exige, entre ellas lo de los $20,000 de arancel. Mi pregunta es si se pudiese, y específicamente lo de que después de 6 meses se va a abrir la convocatoria para que entren otros dispensarios, que inclusive esos dispensarios pueden ser meramente para uso adulto controlado, no medicinal. Y yo creo que, como dice José, nosotros nos hemos comido el huesito y ya estamos trabajando bajo la rigurosidad del programa medicinal, y nos gustaría ver si usted está, ¿verdad?, en la disposición de poder presentar algún tipo de enmienda a favor, ¿verdad?, de hacer eso, que es un poquito más justo, ¿verdad?, porque nuestra preocupación ahora mismo es que como se ha crecido de forma desorganizada, pues eso está afectando grandemente a la industria. Hay varias aseveraciones en cuanto al precio de los aranceles. Nuevamente, si estamos hablando de un mercado de $512 millones en ventas el primer año, estamos hablando de que $20,000 representa el 0.0003906% de eso. Así que cuando estamos hablando en el marco global, pues es bien bajo ese por ciento si queremos competir en esos ingresos. Segundo, lo de la saturación del mercado y la baja en las ventas. Pues a mí me gustaría que la industria saliera allá afuera y lo dijera, y que le hiciera entender a los legisladores que de no aprobarse una legislación como esta, la industria
literalmente colapsa. Pero yo al día de hoy todavía no he escuchado que públicamente la industria haya salido a establecer estos puntos económicos que están sucediendo. No piensen que los estoy culpando de algo. Lo que los estoy diciendo es que los exhorto a que comuniquen a los oficiales gubernamentales cuál es el estatus de la industria del cannabis medicinal de no aprobarse esta legislación. En esa línea, José, me gustaría que opinaras, porque yo sé que ustedes hicieron una conferencia de prensa ya yo creo que hace 3 o 4 meses, Bueno, y advertían de lo que nosotros venía. llevamos básicamente 2-3 años hablando sobre esto. De hecho, hay artículos publicados esto se vio venir. Obviamente, la Junta Reglamentadora de Cannabis no ha cumplido con su responsabilidad estatutaria de publicar los parámetros para regular la industria, y lo que hemos tenido es una saturación que se ve muy, muy marcada en el área metropolitana, ¿verdad? Y ciertamente este proyecto tiene el resultado o el efecto de abrirnos el mercado. Y obviamente el problema, para que la gente lo entienda, en arroz y habichuela, ¿verdad? Si tú tienes 100 pacientes, por dar un número bajito, y tú tienes 2 dispensarios para atender esta población de 100 pacientes, pues obviamente uno hace un cálculo básico y dice, pues hay 50 pacientes para cada dispensario. El problema es cuando tienes 100 pacientes y 50 dispensarios, que entonces solamente te quedan 2 pacientes. Y entonces, a pesar de que esto es un programa bonito, en donde 120,000 pacientes se benefician de este programa y que venimos con las mejores intenciones, la regulación extrema que tenemos y quizás hemos llegado al tope, ¿no?, de la cantidad de personas que cualifican dentro de los parámetros establecidos para regulación, se ha creado una desproporción absurda, ¿verdad?, entre la cantidad de dispensarios y la cantidad de pacientes. La apertura de un mercado para uso adulto obviamente nos abre un mercado a 21 años o más. Y obviamente eso representa automáticamente pues un alivio, ¿no?, un respiro a todas aquellas personas que han invertido un montón de dinero para poder buscar ofrecer un servicio y tener un negocio viable económicamente. Pero detrás del proyecto, esta no es la intención tampoco detrás del proyecto, aunque ese es uno de los efectos que tiene. Nosotros dentro de la industria de cannabis estamos conscientes de que nosotros tenemos que aportar si nosotros queremos abrir este mercado, y que existen muchas reservas, especialmente por grupos conservadores. Los grupos conservadores no van a estar dispuestos a considerar ni tan siquiera un proyecto como este si no ven que el proyecto les provea, ¿verdad?, desde la perspectiva del conservador, un return, algo que sea de beneficio para el país. Ahí es que viene el Canatax. Y nosotros en la industria estamos conscientes que nosotros tenemos que aportar con el Canatax. Y hace más sentido aún si sacamos el dinero de la recaudación de estos impuestos para, en vez de dárselo a la Junta de Control Fiscal para el pago de bonistas, se crea un fondo especial que pretenda distribuir este programa para dárselo a los maestros, para dárselo a las policías, para dárselo a la Universidad de Puerto Rico. Y nosotros en la industria estamos conscientes y nosotros apoyamos el Canatax. Claro, nosotros obviamente estamos en estos momentos asfixiados económicamente y obviamente necesitamos alternativas, y vamos a luchar por la manera a ver si se puede negociar para ver de qué manera nosotros, ¿verdad?, podemos quizás conseguir una disminución en los costos exorbitantes que se presentan en esta licencia. Pero en principio tenemos que estar de acuerdo, porque no existe en Puerto Rico ninguna industria en estos momentos que tenga la capacidad de levantar $500 millones para aportar a la crisis en la que estamos viviendo. Así que aquellas personas que nos están mirando en estos momentos, que tienen un montón de reparos con la idea de que en Puerto Rico se pueda consumir o comprar cannabis legalmente a mayores de 21 años, sepan que eso pasa todos los días, y pasa en el punto de droga, que son productos que no son seguros y que no podemos controlar, porque el propósito de la ley era prohibir que esto sucediera, disuadir a las personas de comprar, y sabemos que eso no ha funcionado. Así que tenemos que cambiar el enfoque y sacar ese dinero sobre todo de la calle y dárselo a los maestros y a los policías que lo necesitan, porque merecen un retiro digno. Y no existe, repito, no existe otra industria que tenga la capacidad en estos momentos de poder generar el dinero que puede generar esta industria a través del Canatax, el cual respaldamos, porque entendemos que esa es la parte de la responsabilidad social que nosotros asumimos ahora de entrar en este mercado. Stella, ¿tienes un comentario? Tocando ese mismo tema del sector conservador y religioso, en algún momento durante todo este proceso de crear el proyecto, ¿se ha tomado en consideración estos sectores y se han incluido dentro de consulta? Sí, oye,
El proyecto no surge de la nada. El proyecto son más de 3 meses de diálogo. Comenzamos con unas mesas de diálogo en donde se invitaba a diferentes sectores, sector de la educación, salud, gobierno, la industria, sectores de bases de fe, en donde están los religiosos, organizaciones sin fines de lucro que se dedican única y exclusivamente a atender a aquellas poblaciones desventajadas que han sido afectadas por la guerra, con la fracasada guerra contra las drogas, y realizamos un foro para que los legisladores aprendieran sobre el tema titulado Cannabis 101, y mi equipo de trabajo se dio a la tarea de estudiar, como dije anteriormente, las 18 jurisdicciones que han creado su programa de legalización o programa de uso adulto o recreacional, y nos dimos a la tarea de buscar esos aciertos y esos desaciertos en estas jurisdicciones y sacar los aciertos e incluirlos en este proyecto. Y nuevamente, mi exhortación es a que participen del proceso legislativo. Este proyecto no está escrito en piedra y ciertas cosas que se incluyeron en el proyecto es para provocar la discusión. El Canatax del 20%, pues a mí me gustaría que la industria llegara, y yo sé que ya lo están haciendo, con su estudio económico, y digan, no, el 20% no puede ser, tiene que ser X%, porque entendemos que nuestros números nos dicen esto y esto. Me encantaría también que los dispensarios puedan participar y digan, oye, los $20,000 de aranceles que me estás poniendo por la licencia de cannabis para dispensar cannabis para el programa de uso adulto es mucho. Aunque me estás bajando, yo entiendo que debe ser esto. Pero eso es una tarea que el sector tiene que realizar. No le toca al gobierno realizar ese esfuerzo. Como gobierno y como legislador, yo entiendo que esa es la manera correcta de hacerlo, pero no es que estoy cerrado y eso está escrito en piedra. De eso se basa el proceso legislativo, de establecer ciertas cosas para fomentar la discusión, y que durante el proceso legislativo aquellas cosas que pudiera ir en contra de la industria o de la persona afectada pueda comunicarle a los legisladores cómo se puede mejorar el proyecto, y ciertamente eso va a ser la base de discusión el 28 de marzo y el 4 de abril, si mal no recuerdo. En esa misma línea, una de las cosas que no quiero que dejemos de mencionar es, ¿verdad? Una de las preocupaciones mayores de ese sector es, ¿verdad?, la protección a los menores. Yo sé que usted ha dicho que el proyecto que usted redactó, ¿verdad?, contempla que una de las prioridades es proteger a esos menores. Abunda un poquito sobre eso, y en particular Tere tenía una inquietud, ¿verdad?, sobre cómo se va a manejar el caso de personas, ¿verdad?, que manejen o que la policía los detenga, ¿verdad?, conduciendo o consumiendo cannabis. DUI. Driving under the influence. Ya eso está atendido en el Código Penal. Eso es literalmente cuando las personas consumen cualquier sustancia controlada y están conduciendo un vehículo de motor, a la policía se le va a adiestrar y se le va a comprar el equipo necesario para que pueda hacer las intervenciones. Pero sí se le añade un nuevo delito, por así decirlo, que aquellos mayores de 21 años, aquellas personas que estén conduciendo un vehículo de motor o estén en un vehículo de motor y estén fumando o utilizando cannabis con menores de 21 años de edad, pues van a enfrentar un proceso criminal. Además, la venta a menores de 21 años de edad puede ser un agravante como un delito. Para proteger a los menores, como les estaba diciendo, se añade una disposición de que la Junta Reglamentadora del Cannabis preaprueba los empaques del cannabis, porque entendíamos que para asegurarnos de que se esté cumpliendo con la reglamentación, pues la Junta se tenía que asegurar de que los empaques fueran a prueba de niños, que no contengan ni colores ni imágenes llamativas. Yo tengo una duda con eso también, en el sentido de que yo puedo ir a una gasolinera ahora mismo y comprar una cajetilla de cigarrillos de cáñamo, ¿verdad? Y puedo comprar un pre-roll que parece un cigarrillo de marihuana regular, y yo me lo estoy fumando, que ya ha pasado. Tenemos un caso de un joven que reseñamos que ¿verdad?, que la policía no tiene la manera, no han querido enviar ni siquiera el material para probar que es CBD o que es cáñamo en vez de cannabis. Y esa es una inquietud que yo tengo, ¿verdad? ¿Cómo se puede enforzar eso? Porque ahora mismo no solo otra gasolinera, puede ir un health food
puedo ir a diferentes negocios donde puedo comprar una flor que es igual, o sea, a plena vista eso se ve igual. O sea, ¿vamos a entrenar a la policía o cómo va a ser el proceso? Bueno, hay que adiestrar a la policía y a nuestros recursos que fiscalizan tanto a la industria como los productos. El producto que estás hablando está exento de la ley de cannabis medicinal porque se encuentra en el Farm Bill, porque no tiene unas concentraciones de THC que sobrepasan el 0.03%, y en Puerto Rico no existe legislación para fiscalizar este tipo de productos actualmente. Se rige bajo los estándares del Farm Bill, así que ahora mismo es un campo ocupado por el gobierno federal hasta tanto y cuando la legislatura de Puerto Rico entienda meritorio presentar cualquier medida, que incluso hace 2 semanas había un proyecto corriendo en la legislatura sobre el tema. Y en el Senado está el proyecto de la Cámara 1078 que de una forma u otra menciona el tema, por así decirlo. Perfecto. Vamos a pasar entonces a hablar un poquito más acerca de lo que sería la posible, ¿verdad? Cómo logramos que este proyecto se apruebe. Y en ese sentido ya hablamos un poco de lo que tenemos que llevar el mensaje a los sectores, ¿verdad? Hay un mensaje para los sectores conservadores, pero que, de nuevo, tenemos aquí un grupo de 4 organizaciones bien importantes en Puerto Rico. ¿Qué consejo tiene usted para estas organizaciones? ¿Qué se tiene que hacer ahora? ¿Cuáles son los próximos pasos que usted recomendaría como legislador? ¿Y qué nos puede decir? ¿Cómo se debe movilizar ese esfuerzo para que este proyecto y ese cabildeo, ¿verdad?, funcione y se apruebe este proyecto? Yo no le voy a hablar como legislador, le voy a hablar como Héctor Ferrer, que cree en la legalización o la creación de un programa de uso adulto controlado. Número 1, hay que educar sobre el tema. Número 2, hay que organizarse. Número 3, aquí ya se discutió de que la industria del cannabis enfrenta un problema existencial, de no aprobarse este proyecto, pues lamentablemente puede desaparecer la industria. Pues lo primero que debe hacer la industria es convocar, y yo sé que lo ha hecho anteriormente, pero hay que convocar nuevamente con los estudios económicos una conferencia de prensa para expresarle al país cuál es la situación actual de la industria. Y no puede parar en una conferencia de prensa. Eso lo escuchan las personas que le interesa el tema. Tienen que comenzar a solicitar reuniones con los distintos legisladores de los distritos representativos o por acumulación en donde se encuentran estos dispensarios, para comunicar a esos legisladores que tienen dispensarios, manufacturas, cultivos, hacerles llegar la información de cuántos empleos tienen actualmente y cuántos empleos se pueden perder, cuánto es el volumen de negocio de las industrias en esos distritos representativos, cuáles son las posibilidades de crecimiento bajo el programa de uso adulto controlado, cuántos empleos podría generar en la industria en un programa de uso adulto controlado. Hay que comenzar a hacerle llegar la información a los representantes por distrito. Hay que comenzar a educar sobre el tema. ¿Cuáles son los beneficios del programa de uso adulto controlado? Hay que romper con el mito de que el cannabis hace daño, de que es una sustancia peligrosa. Y la mejor manera es buscando los médicos, doctores que se encuentran actualmente recetando, que son fiel creyentes del programa de uso adulto de legalización, para que comiencen a acudir a los medios de comunicación, a que se escriban columnas, a que se vayan a los programas de radio, a los programas de televisión a hablar sobre el tema. Yo llevo ya un mes, yo creo que se presentó el proyecto. He visto bien pocas personas en los medios de comunicación defendiendo o exponiendo sobre el tema. Yo puedo dar la batalla, pero si no se suman más personas, créanme que los legisladores no se mueven a votar mientras que no haya las personas suficientes buscando reuniones, buscando el apoyo. Y bien distinto es, yo he presentado varios proyectos controversiales, y créanme que si esto a ustedes le llaman controversial, pues no he visto nada controversial sobre ello, porque no he recibido ni una llamada ni un email en contra del proyecto. Y cuando he presentado otros proyectos que tienen que ver con el sector conservador, créanme que he recibido llamadas y muchos o miles de emails sobre el tema específico.
porque la gente se moviliza. Cuando está en contra de las cosas o apoya las cosas, se moviliza y los legisladores son bien receptivos a la comunicación de grupos a favor o en contra de los temas. Así que mi exhortación es que se inserten a la discusión y que comiencen el proceso de cabildeo. Si nosotros movilizamos esos 100,000 pacientes activos, por decir esos, a que le escriban a sus legisladores, eso no queda una canasta de trash en el email, eso verdaderamente tiene efecto, ¿verdad? Para la gente que sepa verdaderamente cómo funciona esto. Créame, Casi. Porque yo creo que eso es efectivo. Cuando yo tomo decisiones y como legislador, lo importante es que uno escuche a todas las partes. Así que recibir 100,000 emails en el email de un legislador, créame, que tiene un efecto, pero no tan solo tiene que ser los emails, tiene que haber llamadas a las oficinas de legisladores, tiene que haber reuniones con los legisladores explicando sobre el tema, explicando sobre los empleos que se crean en sus distritos representativos, la venta de volumen que genera la industria en sus distritos representativos y que podría estar en jaque de no aprobarse. Y nuevamente, hay que ocupar los espacios. Los espacios se llenan y si no los llenamos, lamentablemente los van a ocupar otros que al fin de cuentas pudiera tener un efecto negativo en cuanto al proyecto, pero más aún a la industria. Y más allá de la industria, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo no vendo cannabis, yo no toco la planta, pero yo vivo de la industria de cannabis en términos de mi negocio, de la revista, que es un medio de publicidad para esta industria, igual que yo, ¿verdad? Y yo le doy negocio a la imprenta, y la imprenta le da negocio a otro, y todo el ecosistema. Y eso me lleva quizás a más a las organizaciones. Quiero hacerle esta pregunta quizás a Estela o a Teresita o a Edna, ¿verdad? De la importancia de que ustedes como organizaciones empresariales se están juntando por primera vez para tocar el tema del cannabis. Ustedes lo han hecho antes para temas, ¿verdad? Como de acueductos, de energía eléctrica. Siempre se han formado estas alianzas y ha sido muy efectivo. Eso fue parte, ¿verdad? De la idea de juntarnos en estos eventos. ¿Cómo nos puede hablar, licenciada, de qué efecto tiene eso? El poder de la Asociación de Industriales junto a la Cámara de Comercio, junto al CUT, junto a MICAM. ¿Qué efecto tiene eso? Pues mira, nosotros lo que queremos es, número uno, estar seguros de que se regula apropiadamente, sobre todo en términos laborales, etcétera, ¿verdad? Que igual que se protege a los empleados usuarios del cannabis medicinal, que se proteja al patrono, que no puede tener quizás personas consumiendo ciertos tipos de productos en áreas limitadas. Así que lo que queremos es que se incluya toda la legislación necesaria para atemperar el problema. Esto pasó hace años, años largos, cuando la industria del ron en Puerto Rico, y ahora mismo pues el ron cover over es uno de los taxes que más deja al desarrollo económico de Puerto Rico y es utilizado inclusive para incentivar la industria de la manufactura y servicios en Puerto Rico. Así que tenemos que verlo como un movimiento económico. ¿Cuánto nos va a dejar esta industria para el desarrollo económico de Puerto Rico y cómo podemos atemperarla dentro de esa legislación? Por eso es tan importante que todo el mundo, ahora es el momento, ¿verdad? Para que sobrevean el proyecto y traigan todas las iniciativas o las inquietudes que tengan. Cualquier sector, por eso toqué ahorita el sector conservador y religioso, este es el momento de escucharlos y de que puedan ser parte de este diálogo, pero que no nos cerremos a un desarrollo económico que va a ser beneficioso para Puerto Rico. Teresita o Berna, ¿quieren añadir algo ahí o José? Sí, en el caso de la Cámara de Comercio, junto con las organizaciones que en el día de hoy nos acompañan, nos hemos unido en pasadas luchas, como es en la parte de los derechos laborales, como es la bancarización, hemos estado involucrados también en la parte de la educación y hasta en productos ilegales y que han competido cuando se vendían allá en los garajes de gasolina cosas que se parecían a cannabis medicinal, pero no eran. Así que esta es una lucha más en la que nos unimos, ya hemos aprendido cómo hacer un frente uniforme y donde nos complementamos. Así que yo entiendo que esto va a tener un beneficio tanto para el dinero que se puede recolectar como para el que no quiere ser paciente, ¿verdad? Y también pues para cada uno de los negocios en la industria. Y damos un paso más y avanzamos. Hay otras
industrias que vienen por ahí, como es la de los alucinógenos y muchas otras cosas que vienen, así que tenemos que ya comenzar a dar esos pasos un poco más firmes y más rápidos, pues para movernos y prepararnos para las próximas cosas que vienen a nivel de desarrollo económico y nuevas industrias. Perfecto, pues vamos a pasar a la pregunta, ¿verdad? ¿Alguien más iba a decir? Allá, doctora. Oye, estoy de acuerdo, ¿verdad? Que hay que educar. Y yo creo que hay que educar empezando por los médicos que certifican pacientes para cannabis medicinal. Yo no soy muy políticamente correcta, pero pues muchos colegas entraron en esto, pues, ¿verdad? Yo soy médico, pero tengo que comer, ¿verdad? Yo le cobro a los pacientes. Así que me consta que mucha gente entra en esto para, ¿verdad? Pensaron mucha gente, voy a hacer mucho dinero aquí certificando pacientes. Y los mismos médicos que certifican pacientes son los primeros que no creen en el uso de la marihuana, desgraciadamente. Estar en conferencia y escuchar médicos que están certificando pacientes y decir, yo no quiero a mi viejito ennotado, endrogado, pues demuestra la falta de conocimiento de cómo es que funciona esto. Tengo pacientes que recientemente de un señor lo hospitalizaron y en todos los hospitales en este país, yo soy emergencióloga, mi esposo es emergenciólogo, y nos conta que llegan al hospital y no está aquí, usted no puede usar marihuana. Un paciente que usa marihuana hace más de 20 años, comenzó usándola ilegal, Alzheimer, un señor que ahora tiene 80 y pico de años y está súper nítido comparado con otra gente que usa, por ejemplo, Aricept, y cayó hospitalizado por otras razones y me llamaron las hijas que me dijeron que no puedo usar marihuana aquí. Yo, mira, nena, tú llévate las gotas, llévate el gummy y no le diga a la enfermera que, ¿sabes?, está usando marihuana. Así que empezando por la clase médica, el desconocimiento es brutal, brutal. Y sí, pienso que los médicos que estamos en esto, a lo mejor unidos con MICAN, debemos de unirnos y empezar a dar conferencias y demás, pero yo, por siendo médico, sé que hay médicos que jamás de la vida van a cambiar, como gente conservadora que jamás va a cambiar, no van a cambiar. Y entonces, en el sentido de la educación, pienso que tenemos que nosotros mismos, los que estamos aquí, empezar a hablar como apropiadamente. La ley como está, habla sobre intoxicación con la marihuana. ¿Cuál es la intoxicación? Yo tengo que explicarle, yo les doy a afirmar a los pacientes, ¿verdad?, cómo está la ley, porque se supone que yo orienta al paciente qué es lo que dice la ley, que está prohibido. Entonces, hablar sobre la intoxicación, que ya la misma ley tiene unos términos incorrectos, pues tenemos que empezar por ahí. Yo entiendo la cuestión esta del fumar, marihuana versus vaporizar. Yo digo a mis pacientes, aprovechas más el producto vaporizando que quemándolo, ¿verdad? Pero cuando hablamos para promover esta ley, si yo escucho que está prohibido fumarla, pero entonces hablo de que no, porque se puede permitir fumar, pues tenemos que nosotros mismos empezar a utilizar el término vaporizar para que no haya gente que nos ataque, porque eso pasa un montón. Entonces nos atacan de que, a ver, está fumando. ¿No? Pues vamos a empezar a hablar correctamente con el vaporizar. Entonces tengo la duda misma tuya, porque mucha gente ataca este proyecto, lo que yo he escuchado por eso, ¿verdad? Que la policía, educarla. Si yo tengo mi vaporizador, yo tengo un vaporizador que puedes usar hierba, puedes usar wax, puedes usar concentrado. Yo no tengo el empaque conmigo ahí, tengo el vaporizador en la cartera. Me pararon y
O sea, no lo voy a estar... Si lo tienes en la bautizando. cartera no te va a pasar nada porque es un registro ilegal. Ah, pues muy bien. Sí. Pero entonces, El proyecto yo puedo establece- poner esa flor de CBD y como el policía sabe que es lo que dice José, que la flor que estoy usando ahora es de CBD. Gracias, doctora. Pero lo importante es que no crear la preocupación o la idea de que este proyecto no tiene las salvaguardas para garantizar un mercado absolutamente regulado, ¿verdad? Yo soy miembro de la industria del cannabis medicinal. A mí me encantaría que se hiciera un análisis de riesgo versus beneficio y se pudiera determinar, como se ha hecho en muchos otros lugares, que el consumo fumado del cannabis, a pesar de que tiene unos daños para la salud, en el análisis de riesgo versus beneficio, tiene unos resultados positivos, ¿verdad? Eso en Puerto Rico no funciona porque evidentemente una de las preocupaciones mayores, inclusive la industria del cannabis medicinal, para los que recuerden la historia, estuvo a punto de entrar en un mercado sin el producto medicinal más importante, que es la flor, la materia prima. Eso hubiese sido catastrófico, no solo para la industria, sino porque obviamente eso lo que va a hacer es que la gente continúe yendo al punto de droga, ¿verdad? Pero lo que no podemos dar la impresión, porque obviamente hay que leerse el proyecto, es un proyecto ¿con cuántas páginas? 70 y Con pico. 70 y pico de páginas, ¿verdad? Que es un proyecto que no es un proyecto que tú te lees en 2 horas, pero es un proyecto que está pensado para garantizar las salvaguardas. El consumo fumado está prohibido como está prohibido en el cannabis medicinal. O sea, garantiza la protección para que los menores no tengan acceso, las penalidades en el caso del incumplimiento, pero a la misma vez te da las herramientas para que las personas no tengan que acudir a un mercado ilegal y puedan comprar cannabis de calidad medicinal en un lugar legal y seguro, ¿verdad? Y con todas las restricciones y todas las regulaciones que se requieren para garantizar un programa estructurado y regulado. Por eso es que no se habla del uso recreacional. Es el uso adulto controlado, porque no es que esto no es Sodoma y Gomorra, no es que la gente va a estar consumiendo, está prohibido el consumo tanto del cannabis medicinal como del cannabis de uso adulto regulado, está prohibido en lugares públicos. Tú no puedes estar en la playa consumiendo ni vaporizando. Aunque yo pueda pensar a título personal que eso no debería ser un problema, el proyecto lo prohíbe. O sea que tiene unas garantías para precisamente calmar las ansiedades y las preocupaciones de todos estos grupos que piensan que en Puerto Rico se va a convertir en un nuevo Amsterdam con el Red Light District. No es así. Le invito a todas las personas que lean el proyecto y vean que es un proyecto pensado para garantizar un mercado estructurado y regulado que permita insertarnos en la corriente mundial y generar un poco de ingresos para aliviar la carga que tenemos económica en Puerto Rico. Antes de pasar con más, voy a hacer una última pregunta para que cerremos esta parte del panel. Y la pregunta era la parte de comunicación y publicidad, porque tenemos muchas preguntas al respecto y luego vamos a pasar primero contigo. Pero en ese sentido, el proyecto, ¿qué establece el proyecto en términos de cómo se va a mercadear este uso controlado en términos de la publicidad? ¿Cambia en algo lo que está en regulación ahora mismo? ¿Qué contempla? Ley 42 de cannabis medicinal, esa parte de publicidad no se atiende en el proyecto. No se atiende, se No queda se atiende todo el proyecto. exactamente igual. Okay. ¿Es algo que ustedes quieran opinar en términos de cómo te están comunicando la industria? ¿Hay algo ahí que quieran añadir? Sí, yo quería añadir y contestar a la doctora. Muchas gracias por su comentario y planteamiento. Para la parte laboral y la parte de bancarización, a mí me molestaba mucho, no estaba conforme, pues, ¿verdad? Con muchas cosas que no se estaban dando en la industria. Junto con otras organizaciones que están presentes en el día de hoy, me senté en la conversación. Fui parte de esas modificaciones y recomendaciones desde mi punto de vista y lo que yo conozco para presentar los proyectos, presentar modificaciones. Fui a vistas públicas. Y para contestar específicamente el planteamiento del lenguaje, la clase médica tiene que insertarse y ser un poco más activo en la conversación. Nadie puede debatirle a un médico que no sea tal vez otro profesional de la salud si es beneficioso o no. Esa conversación ni los legisladores ni las organizaciones las podemos tener a nivel clínico que ustedes lo tienen, ¿verdad? Bajo esa lógica. Así que yo le exhorto, y gracias por plantearlo, le exhorto a la clase médica que tengan estos debates,
que tengan estas conversaciones, que se inserten, y todas las organizaciones estamos abiertos y dispuestos. Por ejemplo, el doctor Jaime Claudio colabora mucho con todas las organizaciones que están en esa mesa, y cuando tenemos dudas le preguntamos mucho, ¿verdad? Sobre la parte clínica y cómo insertar ese lenguaje. Así que de esa misma forma, y también está Soler y otros más, ¿verdad? Que me disculpan por no mencionarlos, pero tienen que haber muchos más médicos que estén involucrados en la industria, y ustedes son los que tienen que tener esas conversaciones y esos debates. Tienen que tener esa iniciativa de insertarse para aportar con contenido, y si no les gusta el lenguaje, es tan fácil como ir y hacer una enmienda o presentar una enmienda sobre cuál debe ser el lenguaje correcto, porque nadie mejor que la clase médica para corregirnos y poder, ¿verdad? Plantear cuáles son las formas correctas de referirse y cómo debe estar presentado en la ley. Ese sería mi comentario. Muchas gracias. Vamos a pasar con el comentario de José Máez, y para los que nos están escuchando por Zoom, vamos a pasar con el comentario de Máez, del licenciado Máez, y luego vamos a ver algunas de las preguntas que hemos recibido por el Zoom. Muchas gracias. Primero que nada, felicitar a la Cámara de Comercio de la Asociación de Industriales por esta iniciativa y a los otros gremios que están presentes. Yo creo que, bueno, esto es parte de la educación necesaria que necesitamos que se siga profundizando, sobre todo con la gran confusión que entendemos que sigue habiendo públicamente entre términos de despenalización, descriminalización y legalización. Dos preguntas muy rápidas y un comentario. Las preguntas, representante. Sabemos que hay un proyecto que enmienda la Ley 42 aprobado en la Cámara de Representantes, que es el proyecto 1078, para beneficios de la audiencia. ¿Cuál es la interacción entre estos dos proyectos? Si son aprobables los dos, si se complementan. Segundo y rápido. Lo mismo con los proyectos que están en el Congreso Federal, las implicaciones que puede tener para Puerto Rico legalizar ahora o que venga como consecuencia de una legalización federal. Y por último, el comentario, que hay que entender el momento político y el momento histórico en el que nos encontramos. O sea, la legislación, por supuesto, probablemente no es perfecta, es mejorable. Hay muchas reivindicaciones que muchísimos de nosotros quisiéramos que estuvieran en el proyecto, pero hay que entender cuál es el proyecto que en este momento puede pasar por la legislatura, que sea aprobable y que de alguna manera fortalezca el desarrollo económico de Puerto Rico y fortalezca el desarrollo sostenido de la industria. Muchas gracias. En cuanto al proyecto 1078 y el 1191, por lo menos desde mi perspectiva, el proyecto 1191 no toca ninguna de los artículos o secciones que busca enmendar el 1078, así que de cierta manera pueden coexistir. En cuanto al aspecto federal, qué bueno que trae ese tema, yo creo que la pregunta que nos debemos hacer es cuándo y cómo el gobierno federal va a legalizar el cannabis, porque ya el año pasado se presentaron 3 proyectos para legalizar el cannabis, 2 de demócratas, 1 de republicanos. La republicana que presenta el proyecto tiene detrás de ella a Amazon y a la fundación de los Koch brothers, que es el hermano, ellos eran un grupo de hermanos, ¿verdad? Solamente queda uno vivo, pero es el hermano, no me acuerdo el nombre, pero es de los contribuidores más grandes o aportadores a campañas políticas del Partido Republicano. Así que en términos prácticos, no hay una lucha de conservadores y liberales o republicanos demócratas con este tema a nivel federal, sino de cómo y cuándo. Y ya el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, ha dicho que va a presentar legislación probablemente en abril, así que me imagino que aprovechará el 420 para presentar legislación. Así que sí, el líder de la mayoría demócrata va a presentar un proyecto sobre la legalización. Yo le auguro a ustedes que probablemente le van a dar vistas públicas bastante rapidito en el comité que se le asigne, y bajará votación antes de las elecciones para ver si lo pueden pasar tanto en Cámara y en Senado, porque los demócratas, pues, lo que se le avecina en noviembre del 2022, pues no es muy fácil. Bueno,
Si se aprueba a nivel federal, los federales no son bobos. Rápido le van a poner un impuesto. Así que el impuesto que le pongan allá, pues va a encarecer el costo del producto número uno, pero también va a significar menos ingresos para el gobierno, porque para hacer atractivo el producto, pues hay que disminuir entonces los costos acá para poder tener un producto competitivo en el mercado. ¿Se legaliza medicinalmente o...? Allá van a legalizarlo. Es completa, incluso ¿Saca la marihuana de la ley de sustancias, saca la sustancia de las sustancias controladas, probablemente decriminaliza y aplica retroactivamente, va a incluir posiblemente, van a añadir el tema de la banca. Va a ser un proyecto completo que yo me imagino que lo que se está haciendo es negociando con los autores de todas las medidas para tener un producto final que abarque a toda la industria. Yo tengo un comentario con respecto a eso, y es un tema que hemos hablado en el pasado con relación a cómo Puerto Rico debe ser proactivo en vez de reactivo en el momento que eso sucede en el ámbito federal y Puerto Rico ya esté preparado de una manera u otra para recibir ¿verdad? Ese impacto, pues vamos a salir airosos, ¿verdad? Versus que si no lo estamos, pues ya vamos a poder importar, exportar, va a haber una serie de otros inversionistas, van a haber maybe compras de inversionistas de Estados Unidos que compren compañías de Puerto Rico, los precios van a cambiar, como mencionaron, etcétera. Así que el comentario que quiero hacer es que definitivamente Puerto Rico estamos acostumbrados a ser reactivos y en esta ocasión tenemos que ser proactivos y por eso esta legislación es tan importante antes de que esto ocurra en el ámbito federal. A mí siempre me gusta decir que Puerto Rico siempre está primero en las estaciones de la guagua, pero siempre la deja pasar. Así que nosotros tenemos la oportunidad única de montarnos en la guagua y adelantarnos a lo que viene. Pero si no actuamos, pues lamentablemente la vamos a dejar pasar y cuando llegue la próxima ya va a ser demasiado tarde para poder competir en la industria de los Estados Unidos, pero también a nivel global. Yo creo que Puerto Rico en estos momentos tiene la oportunidad verdaderamente de convertirse pioneros del cannabis a nivel del Caribe, pero también de América, en la investigación, en los productos de calidad, que podamos exportar el producto hacia América, hacia Estados Unidos, hacia el cannabis, porque lo que estamos viendo es que aunque nosotros tenemos el programa de cannabis medicinal, ya otros, como estamos hablando, 18 estados ya han legalizado y en América Latina ya hay 2 países que han legalizado que son más conservadores que nosotros. Así que la oportunidad única de adelantarnos y que cuando miren lo que nosotros hicimos en Puerto Rico de analizar, pues que esos países vengan a Puerto Rico y vean cómo es que nosotros lo estamos haciendo y cómo es que funciona nuestra industria y que sirvamos de ejemplo para el mundo, inclusive, y lo dijo José en la presentación, Puerto Rico tiene la capacidad y entiende el sector farmacéutico. Y ese es el punto en donde más dinero de cara al futuro, la industria del cannabis va a crecer y va a generar dinero. Así que por eso es que en la legislación se incluye un X% para que la Universidad de Puerto Rico pueda comenzar la investigación y el desarrollo de patentes de cara al futuro. Y en ese punto, con lo que decía la doctora también, pues los estudios clínicos que estamos haciendo, llevamos 5 años atendiendo pacientes, ¿dónde están los datos? ¿Qué tenemos? O sea, somos una isla, la movilidad de los pacientes en Puerto Rico está más restringida que quizá un estudio que se haga a nivel nacional porque la gente se está moviendo más allá, es más complicado darle seguimiento. Aquí en Puerto Rico los pacientes sabemos que, ¿verdad?, podemos tenerlos ahí para estudios clínicos y estudios de seguimiento y eso no necesariamente se está haciendo, es otra área de gran oportunidad. El representante creo que se tiene que ir ahora a las 11, pero vamos a atender algunas de las, Georgia, para que atiendas algunas de las preguntas del Zoom. Sí. Estas son las preguntas que están viniendo por el chat en el área del Zoom. Buenos días, mi nombre es Wanda Caposielo, creadora de La Clandestina, y mi pregunta va enfocada a la igualdad y equidad de mujeres empresarias en Puerto Rico. Quisiera saber si hay oportunidades que se ofrecen al momento para mujeres en Puerto Rico nacer nuevas industrias nativas dentro del cáñamo, ya sea parte del gobierno o alguna agencia privada. Reitero a mujeres en Puerto Rico, ya que claramente la oferta que hay al momento está enfocada en atraer extranjeros con gran capital.
Entonces, ¿qué plan tiene para realmente incentivar, apoyar a la mujer puertorriqueña a establecer su negocio no teniendo ese gran capital que busca la ley 2022? Yo creo que Estela puede contestar esa pregunta, ya que ella conoce mucho de este tipo de incentivos. Por ahora, obviamente, hasta que no esté regulada y legalizada la marihuana, pues no se van a dar incentivos a este tipo de industria, sea mujer, sea extranjero, sea interno, así que no. Por el momento el gobierno no está contemplando de inmediato, ¿verdad? Comenzar a incentivar la industria. Gracias, Estela. Permítame aportar. Obviamente ella está hablando, cuando ella habla del cáñamo, pues obviamente tenemos que salirnos del cannabis medicinal y tenemos que, del Departamento de Salud brincamos a la Secretaría del Departamento de Agricultura. El cáñamo sí tiene un montón de subvenciones y tiene un montón de programas, porque ya el cáñamo tiene unas regulaciones a nivel federal. Obviamente tiene que buscar si existen oportunidades especializadas o específicas para la mujer, pues a lo mejor sí, pero tendría que buscar la información a través del Departamento de Agricultura, que es la agencia encargada de regular el programa de cáñamo en Puerto Rico. Y un comentario para ella, ¿verdad? Para que no se desmotive y que sepa, hay negocios y hay un montón de cosas bien interesantes surgiendo en Puerto Rico. Incluso ya hay hasta un tea room de la gente de Monarca Farms, por ejemplo, un negocio bien innovador allá en Atillo, que están, ¿verdad? De nuevo, no están vendiendo una flor de cáñamo, están vendiendo productos, ¿verdad? Que incluyen el CBD o lo integran. Y es, ¿verdad? Una manera de cómo todo esto se transforma en una nueva economía para Puerto Rico. Y como bien dijo Estela, para el cannabis medicinal no existen incentivos. Sin embargo, como menciona José Alexer, la parte del Farm Bill, ¿verdad? Que ya eso está aprobado federalmente, existen programas ahora mismo para mujeres, ¿verdad? Que se certifican dentro de lo que es el Women Business Enterprise o Women Owned Small Business a través del SBA, que existen unos set asides en algunas áreas, en algunas industrias, donde puede buscar entonces información. Eso a través del mismo SBA puede buscar dicha información. Ok, continúo con la otra pregunta, que es: ¿podría abordar el tema de la disponibilidad de cepas de genética? Al presente, los primeros cultivos controlan las cepas. La ley actual sugiere que estos cultivos originales sean las únicas fuentes para los nuevos cultivos. La Junta debe aprobar un reglamento para regular este asunto, pero nada ha hecho. A la vez, me gustaría saber la posición del representante Ferrer en cuanto a este asunto. Ella está haciendo una pregunta bien especializada. En Puerto Rico hay una regulación dentro de la Ley 42 que establece las genéticas que son o pueden ser introducidas en el mercado. Y pues, al presente ese listado está cerrado. Obviamente existen cientos, por no decir miles de genéticas que han sido introducidas en el mercado del cannabis. Ella lo que está preguntando es si se contempla de alguna forma dentro del proyecto nuevo alguna reglamentación o algo que establezca algunos nuevos controles con relación a la introducción de nuevas cepas. Esa es un área más especializada del área de los cultivos. No sé si el representante la ha contemplado. Entiendo que no se contempla en el proyecto. En el proyecto no se contempla. En cuanto a la posición, tengo que sentarme con agrónomos y expertos en el tema a ver cuáles son los efectos prácticos de beneficio o de no beneficio para poder saber realmente una posición que esté fundamentada y que esté educado sobre el tema. Gracias. Esto más que una pregunta es una sugerencia, un comentario. Un área que no se cubre en la legislación es el refuerzo de datos que debe proveer la Junta de Cannabis Medicinal, gobierno. Con estos datos todo se organiza, desarrolla y educa mejor. No sé si hay algún comentario. Bueno, en cuanto a la Junta, pues básicamente se le da las herramientas necesarias para que pueda llevar a cabo su operación. Lamentablemente, pues la situación fiscal probablemente no permite que se le asigne más dinero en estos momentos, pero con un proyecto como este, que se le está asignando casi el 8% de los ingresos de la contribución especial, pues entendemos que es lo suficientemente para que puedan trabajar adecuadamente y fiscalicen a la industria, máxime cuando incluso si en un momento dado por X o Y razón los ingresos de esa contribución especial disminuyen, hay una parte del proyecto que lo que dice es que si bajan esos ingresos, pues hay que hacer un average, por así decirlo, de los últimos 3 años y que se le otorgue ese presupuesto a la Junta. Gracias.
Y por último, pero no menos importante, ¿hay más políticos apoyando este proyecto? Yo lo haría al revés. ¿Quiénes son los que no lo están apoyando para poder tocarle las puertas? Eso lo podemos discutir en privado. A mí no me gusta hablar por mis compañeros. Hay una diferencia de legislador a legislador, de que cada cual asuma su posición y su postura, pero con mucho gusto nos podemos sentar en privado y puedo discutir con ustedes las personas que podrían estar a favor y aquellas personas que podrían estar en contra. Bueno, yo quiero aportar a esto, ¿verdad? Yo pienso que el político que no está a favor de esta medida está en contra del empleado público que está buscando un retiro digno, está en contra del desarrollo económico, está en contra de una visión salubrista, a favor de una visión punitiva, en contra de la evolución, ¿verdad? Tiene que dejar de ver el proyecto como un proyecto para que la gente fume marihuana. Eso no es, está muy alejado de la realidad. Esto es un proyecto, es una herramienta de desarrollo económico que viene a resolver un montón de problemas que hace muchos años debimos haberlo empezado a resolver. Así que públicamente quiero reconocer y felicitar al honorable representante Héctor Ferrer por la valentía que ha tenido, porque hay que ser valiente, y a la misma vez exhortar a todos esos legisladores que sean valientes. Esto es un proyecto, no es un proyecto para la industria del cannabis medicinal, esto es un proyecto para Puerto Rico. Así que llame a su legislador, exíjale que apoye el proyecto. Pues muchas gracias. ¿Tú tienes un último comentario, José? Sí, muchas gracias. En la misma línea de lo que comentaba el licenciado José Lexer Rivera, y hablando de los legisladores y quienes pueden estar a favor y quienes pueden estar en contra, y con el respeto al legislador Héctor Ferrer, yo creo que aquí una de las cosas más importantes es que esto cuanto antes tiene que dejar de ser el proyecto de Héctor Ferrer para convertirse en el proyecto de la industria, en el proyecto de la Cámara de Comercio, en el proyecto de la Centro Unido de Tallistas, en el proyecto de los industriales, para que deje de ser un tema político partidista y se convierta en un tema de desarrollo económico, un tema de país, un tema de qué es lo que más le conviene a Puerto Rico en estos momentos. Muchas gracias. En esa línea también, que se convierta en un proyecto de la UPR, que mañana hay un evento allá en la UPR también, que vamos a seguir la conversación. Quiero agradecer a todas las personas que se han dado cita hoy, a los panelistas, al representante. Nuevamente, una felicitación, una mención a todas las mujeres en el Día de la Mujer Trabajadora. Y con esto yo creo que podemos ir cerrando sin más, exhortándoles a todas las personas que han visto esto, que están conectadas, que compartan. Vamos a estar subiendo estos videos a las redes de Crónica. Compártanlo, taguen, mándeselo a los legisladores, escriban. La grabación va a estar en todas las páginas de todos los gremios y la idea, de nuevo, es que esto empiece, ¿verdad? Como dijo José, que se salga simplemente de la industria de cannabis y se convierta en un proyecto para Puerto Rico. Las repercusiones de todo esto son, ¿verdad? Puede ser algo maravilloso, como puede ser otra de las oportunidades que perdimos en Puerto Rico, y eso no es lo que queremos. Así que buenos días y que tengan excelente tarde.